Bienvenidos a este nuevo TV Agro Podcast, camino a la Expo Ganadera Virtual 2021, que vale la pena mencionar que la Expo Ganadera Virtual 2020 a la fecha lleva 1,5 millones de visualizaciones de las fincas y de las empresas participantes y se ha vuelto una herramienta muy valiosa que ya la teníamos pero no la utilizábamos, y la situación de la pandemia pues nos ha hecho utilizar estos medios. El día de hoy tenemos la presencia del licenciado Ricardo Galindo. Él representa a la empresa DNA, que tiene una línea de sales minerales bastante técnica, bastante completa. Así que vamos a tener el gusto de entrevistarlo el día de hoy con el tema de sales minerales. Pues bueno, mucho gusto, Jaime, gracias por la invitación. En primer lugar, pues no puedo empezar a hablar de DNA si no hablo antes de Grupo Central Agrícola, que es una de las empresas miembro. Grupo Central Agrícola nace en el año de 1995 como un importador y distribuidor de granos a nivel nacional. Con el tiempo pues, se dieron cuenta la necesidad del productor agropecuario de adquirir productos y planes nutricionales a la medida. Entonces en 2008 se crea la empresa Desarrollo Nutrición Animal S.A. para brindar este servicio a la población a nivel nacional y de la región centroamericana. Y bueno, uno de los tantos proyectos que ha hecho la empresa ha sido la línea Balance, con el afán de brindar a los productores pecuarios, específicamente a los ganaderos, unas sales minerales y un suplemento que pueda llenar los requerimientos que los animales a nivel de región pues requieren, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a entrar ya en materia. Sales minerales, como decía al principio, todo el mundo da de alguna forma u otra, pero ¿qué tan importante es su uso y qué tan dañino es no utilizarlas y qué tan dañino es utilizar algo que no esté completo? Muy bien, pues en todo caso, para hablar de sales minerales tenemos que ir de la forma global a la forma integral de la nutrición de los rumiantes. Tenemos que tener en cuenta que previo a su uso y una buena utilización, tenemos que llenar los requerimientos nutricionales en base a materia seca, en base a energía, en base a proteína. Y pues, ¿qué es lo que pasa con las sales minerales? Hay muchos tipos de sales minerales. Hay algunas que solo son minerales macro, hay algunas otras que son minerales macro con minerales traza, algunas otras que tienen vitaminas, minerales traza y minerales macro, y como la línea Balance, que es vitaminas, minerales y algunos aditivos que nos ayudan en procesos de fermentación ruminal. Entonces, dependiendo de hacia dónde va nuestra ganadería, es lo que tenemos que tener en cuenta de cuánto nos pueden ayudar las sales minerales. Relativamente, lo importante de suplementar sales es ayudar a las rutas metabólicas de todos los procesos que tiene el animal para poder ser productivos y ser rentables a nosotros como ganaderos. Entonces, muchas veces tenemos una buena alimentación en base de pastos, en base de granos, pero nos falta esa parte de los cofactores o nutrientes que nos pueden ayudar a llevar a la producción a su mayor top, ¿verdad? Entonces, podemos tener problemas principalmente de producción y más notablemente reproductivos, vacas reproductoras que no entran en celo, que no desarrollan su potencial genético, ¿verdad? Entonces, pues es donde tenemos que pensar en Es donde tenemos que pensar en un suplemento. Es donde tenemos que pensar en suplementar correctamente. Ok. Los minerales se obtienen del suelo, pues obviamente incluso los minerales preparados son extraídos del suelo e incorporados en sus medidas correspondientes. Mi pregunta es, ¿depende tu tipo de suelo el suplemento mineral que tienes que usar o hay una fórmula general, por decirlo así? Sí, bueno, si pensamos en los iones metálicos, pues principalmente los minerales traza, que son los más importantes a la hora de suplementar, estamos pensando en manganeso, hierro, zinc, cobre, selenio, entre otros.
Depende mucho de las fuentes de las que se están suplementando. Generalmente las fuentes inorgánicas son óxidos, sulfatos, carbonatos y más recientemente pues se utilizan las fuentes orgánicas o también conocidas como quelatados. Entonces depende mucho de los suelos. Para la región centroamericana pues básicamente somos suelos volcánicos, presentan más o menos las mismas deficiencias de los mismos minerales. También sabemos que al ser un monocultivo pues las degradaciones van siendo muy repetitivas. Por dar un ejemplo, nuestros suelos pues son muy altos en hierro, por ejemplo, entonces no es necesariamente que una sal mineral tenga que ser una alta en hierro, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tratamos con la línea Balance es hacer el match de lo que nos está brindando el suelo, pero más que eso, lo que se puede fijar en las pasturas bien manejadas y la digestibilidad que estos iones metálicos que van dentro de la materia seca puedan llegar a dar un potencial que no va a ser suficiente a los animales que tenemos ahora. Tenemos que pensar que los animales de los años 80, los años 90, pues ya no son los mismos que ahora. Ahora ya hemos tenido un gran avance genético y por lo mismo los requerimientos nutricionales son mayores. Y es por eso que es necesario suplementar con sales minerales como la línea Balance para que los animales puedan estar en homeostasis y puedan tener una buena nutrición. Cuando dices la línea Balance, ¿tienen ustedes varias fórmulas de sales o es una general? Así es. Generalmente nosotros pensamos nosotros como empresa, los creadores, se hicieron tres líneas. Está para bovinos reproductores, para bovinos de engorde y para animales en crecimiento conocidos como cría o recría. Para este tipo de animales tenemos dos líneas. Tenemos una línea premium y tenemos una línea estándar. La diferencia es algunos de las inclusiones que estas sales tienen y también la cantidad de minerales orgánicos que van en ella. Para la línea premium tenemos un 20% de inclusión de minerales orgánicos y para la línea estándar tenemos un 10%. No sé si en todo el mundo, pero aquí en Guatemala se acostumbra a mezclar la sal mineral con sal común. El otro día tuve un amigo que me decía que él a una cubeta le pone 4 quintales de sal, imagínate. Sí. Entonces, realmente no está dando nada, pero ¿por qué es que se suele usar sal y cuál sería un balance que no te pierda las propiedades y que realmente esté suplementando? Porque muchas veces hacemos algo y estamos perdiendo plata porque no estamos teniendo resultados. Sí, bueno, es importante el uso de la sal común definitivamente porque nos aporta principalmente sodio. Al final de cuentas, en la nutrición, pues todos los elementos que van implícitos son importantes. En el caso de Balance, que es a lo que yo me quisiera referir, nosotros nos preocupamos más por la suplementación de minerales traza en cantidades que son las necesarias para que los animales tengan completo su requerimiento. Personalmente, como empresa, no agregamos la sal común de una vez porque nos ocupa bastante espacio. Y pensamos también que es más fácil que nuestros productores ganaderos a nivel nacional vayan a los mercados comunales o se acerquen a las tiendas agroveterinarias y digan, bueno, deme un quintal de sal. Y es más fácil que ellos lo puedan conseguir y el costo pues no sea mayor. Y no que vayan a decir, bueno, deme un quintal de hierro, un quintal de zinc, como mineral traza, y pensando en eso pues tenemos que hacer la concordancia, ¿verdad? De que vayan todos a las medidas que necesitamos. La recomendación que nosotros damos en el caso de Balance es que damos en proporción 1:1. Por cada dosis de Balance por animal por día que damos la misma dosis de sal común, ¿verdad? Para poder aportar el sodio que es tan importante en animales. Pero eso no quiere decir que una bolsa de Balance con un quintal de sal, ¿verdad? ¿Qué es lo que no necesariamente. Tiene que ser la medida que usaste para sal, de minerales, ponerle... Así es. De hecho, va a depender de mucho de la ganadería. Sabemos que nuestra ganadería en Guatemala es muy diversa. Tenemos todavía sistemas extensivos, sistemas semiestabulados en donde ya se hace una suplementación y sistemas estabulados donde la suplementación es lo primero. Entonces, muchas veces si ya se brinda un alimento balanceado,
dentro de ese alimento balanceado ya va una parte de sal común para aportar el sodio. Entonces, en esos casos, nosotros pensamos en ganadería pues, productiva, es donde nosotros decimos una parte de balance y la misma parte de sal común, ¿verdad? Porque los requerimientos de sodio son altos. Antes se usaba mucho los famosos 130 gramos por animal, ¿verdad? Pero pues esos conceptos han ido cambiando un poco y lo que pensamos es que la ración total del animal, dependiendo de su estado fisiológico, esté entre un 0.30 a un 0.35% de sodio. Bueno, continuamos con este podcast relacionado con el tema de sales minerales y nuestro invitado de la empresa DNA. Entonces ya hablamos de la calidad del mineral, ya hablamos de la forma de mezclarlo. Ahora cuéntanos un poco la forma de suministrarlo. Si es a libre acceso o si es ganado lechero es una dosis. Cuéntame un poco de esa parte y cómo puede hacer el ganadero para dosificarlo, porque también es complejo a la hora que tienes 50 vacas en un potrero y un salero. Entonces, ilústrame un poco esa parte. Bueno, nosotros recomendamos que la línea Balance sea suplementada en cualquiera de los sistemas o tipos de ración que se dan a nivel nacional. Entonces, estas están diseñadas para que la podamos agregar a una ración total, si es que tenemos un carro mezclador, ¿verdad? También la podemos agregar directamente a comedero. La línea Balance tiene un saborizante que hace que sea palatable para los animales y dando la cantidad correcta, pues vamos a tener buenos resultados. Las inclusiones de las sales vanas pues son pequeñas en comparación de otras sales que ya cuentan con sal común. Regresando y siempre pensando en que nuestro objetivo es suplementar los minerales traza, ¿verdad? Que son tan importantes. Generalmente las inclusiones de la sal van entre 90 hasta 70, 60 gramos en los bovinos en todas las fases productivas y como también está diseñada para búfalos y caprinos, puede ir desde 60 hasta 15 o 20 gramos, dependiendo de su estado productivo, ¿verdad? Como esto regularmente es una labor que uno se la deja al vaquero, entonces es bien difícil para uno como ganadero controlar si hay un buen suministro. ¿Habrá alguna forma práctica de poderle dejar a él dosificado? Y está el tema también que cuando dejas mucho tiempo la sal, pues ya empieza a llorar la propia sal y los minerales se pierden. Entonces, ilústranos un poco cómo sería la mejor forma de suministrar, dejarle hecho al vaquero, mira, vas a hacer esto, le vas a dar tanto cada día, a la misma hora, etc. Bueno, yo creo que en este tiempo que hacer ganadería es un poco difícil por el tema de que las materias primas son un poco fluctuantes. Si queremos ser una ganadería competitiva y rentable, tenemos que empezar a medir y tenemos que empezar a pesar, ¿verdad? A medir los rendimientos de nuestros animales, a dónde queremos llevarlos y parte de eso pues es medir y pesar lo que nosotros vamos a ofrecer de sales minerales, pensando siempre en no desperdiciar, en garantizar de que el animal se lo vaya a comer y pues generalmente no podemos esperar a que se vayan a tener las sales al 100% porque se degradan las vitaminas y se pierde y se desperdicia. Entonces tenemos que garantizar de que lo que nosotros sirvamos de sal en los animales se consuma inmediatamente. Tenemos que buscar la mejor hora del día en que nosotros lo podamos dar y los animales lo puedan consumir. Sus 90, sus 80 gramos como tal. Pero básicamente no hay una fórmula mágica para decir así es como lo tienen que hacer, sino que pesando y midiendo lo que cada animal necesita y garantizando de que se lo vayan a comer durante el día y no desperdiciemos, pues es la forma correcta en que lo tenemos que hacer. O sea que
lo práctico pudiera ser, si tienes un lote de 100 animales, dejarle la medida al vaquero de lo que tiene que suministrar diario para facilitarle. Sí, me parece que pueden hacer ya las mediciones de por lo menos unos 3 o 4 días previamente para que ya pues solo lo puedan vertir en los comederos o donde lo vayan a suplementar, en los saladeros. ¿El ganado él mismo se dosifica según sus requerimientos o siempre te va a consumir esa dosis recomendada? O mientras se va mineralizando, pues va bajando el consumo. Bueno, sí. Nosotros tenemos una experiencia de una ganadería que es cliente de nosotros, en la cual nunca habían suplementado sales minerales. Entonces, en los primeros días, pues les dieron sales Balance y el encargado estaba asustado y me llamaba y me decía, mira, no sé qué hacer, las vacas se ponen locas, están consumiendo sales minerales por montones. Entonces le dije, no te preocupes, es bien específico y está bien que lo hagan, pues nunca habían tenido este tipo de suplemento. Para no ir más allá en la historia, a los 15 días, a 10 a 15 días, las vacas regularon su consumo y después me llamó asustado y me dijo, mira, ahora hay días en que no comen sal mineral. Entonces le dije, mira, ellas se autorregulan, ¿verdad? En este tipo de suplementos ellas se autorregulan y pues como son seguros no hay peligro de que la vaca pueda correr riesgo. Entonces está bien, ellas hasta cierto punto donde ya están mineralizadas, donde ya tienen homeostasis en sus rutas metabólicas, pues ellas van a saber hasta dónde comer. Ya uno va calculando. Y uno puede ir controlando los consumos, ¿verdad? Ok. Otro tema que te quería comentar. Ahora está muy de moda el tema de los ovinos, de los caprinos, incluso de los búfalos. Hay un incremento de los hatos bufaleros, no solo como ganadería, sino que son animales de trabajo en las empresas de palma. Entonces, ¿esta sal pudiera aplicarse a ovinos, caprinos y búfalos? Bueno, inicialmente fueron creadas para bovinos, también tomando en cuenta las cabras y el ganado bufalino, en cualquiera de sus fines zootécnicos, ya sea la reproducción, la producción de leche, la producción de carne, y en el caso de los búfalos, pues como animales de tiro, porque como bien lo menciona, es la forma en que sacan el producto de la palma africana. Entonces, sin ningún problema. Ahora bien, en el caso de ovinos no la recomendamos, pues los niveles de cobre que esta línea tiene pueden llegar a ser tóxicos. Ellos son un poco más sensibles a los niveles de cobre, entonces definitivamente para ovinos no es. Posiblemente más adelante tengamos un producto que sea específico para ovinos. Entonces, para terminar, hablar un poquito del tema de suministro y de dosis. El tema de reproducción definitivamente es uno de los puntos más importantes para estar mineralizado. ¿Tú crees que desde el desmadre o desde que nace hay que darle las sales? ¿Hay que aumentarle cuando ya es una novilla, por ejemplo? Cuéntame un poco de toda la línea que podría ser. Sí. Bueno, sí, sabemos que los rumiantes inicialmente son monogástricos. Generalmente el pie de cría, tanto en reproductoras como para animales de carne, pues tienen diferentes ciclos. Si vamos a hablar de terneras que van a ser reproductoras más adelante, pues los ciclos son muy rápidos. Generalmente están a pura leche los primeros 30 días, después se les comienza a ofrecer alimento balanceado. En ese punto podría ofrecerse un poco de sales minerales, puede ser posible. A partir de las 2 o 3 meses ya es necesario, porque ellos cambian su alimentación de líquida a sólida, pasan de ser monogástricos a ser rumiantes. Entonces ahí es donde necesitan mucho que sus rutas metabólicas, sus papilas ruminales y todo su desarrollo como rumiante sea muy importante. Entonces ahí es el punto muy importante. Y si pasamos un poco a la parte de pie de cría para ganado de engorde, pues el ciclo es un poco más largo. Algunos llevan el amamantamiento hasta las 6 u 8 meses. Algunos ya hacen creep feeding, que es una suplementación en campo con granos.
Y ahí es donde podríamos también ayudar con sales minerales para que su desarrollo sea más efectivo y tenga un mejor performance. Y de ahí en adelante, pues en todas las etapas productivas del animal es importante que sepamos la dosis requerida, que en el caso de Balance, pues en nuestros puntos de venta están los profesionales que les pueden brindar asesoría, ¿verdad?, por parte de la empresa, y les van a decir cuál sería la dosis requerida para vacas en gestación, para vacas en producción en la primer tercio de lactancia o en el resto de su lactancia, y no digamos para ganado de engorde, ¿verdad?, que está a media ceba o ya en la finalización. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, llego a una finca y le miro el pelo a un animal y miro si ese animal está bien nutrido, está bien suplementado? ¿Hay alguna forma que tú veas que el animal está bien suplementado? Incluso hay veces que las vacas están comiendo piedras o la famosa pica. O lamiendo el poste de concreto. Sí. Entonces, ¿cómo pudieras detectar al ojo que te hace falta? Sí, bueno, como usted bien lo menciona, muchas veces decimos, esa es deficiencia de un mineral, pero generalmente la deficiencia es de varios minerales, ¿verdad? No es solo de uno, porque si no se suplementa uno, generalmente los demás no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Pelo hirsuto, color cobrizo, por supuesto que la pica famosa, ¿verdad?, que comienzan a lamer superficies de hierro o piedras. Entonces, esa es una de las formas de poderlo identificar. Es cuando sabemos que inmediatamente tenemos que suplementar porque ya hay un déficit muy fuerte. Pues vamos a ir a una pausa más, siempre recordándoles que estamos en camino a la Expo Ganadera Virtual 2021, entonces regresamos en un momento. Bueno, pues regresamos a este último bloque de esta charla tan interesante relacionada con sales minerales, que no dudo va a despertar inquietudes, que al final lo que pretendemos es eso, que la gente diga, pues de veras que mis vacas andan chupando piedras o comiendo clavos. Entonces es un tema muy amplio, pero creo que vamos dando algunos parámetros. Hablábamos cómo puede ser que hay una sal mineral que cueste X precio y otra de la misma medida que te cueste 3 veces más o 4 veces más. Entonces, ¿en qué consiste esa variedad de precios? Que al final es peligroso porque estás comprando algo pero no estás logrando el objetivo. Entonces tenemos que tener un parámetro de decir esta sal, o por lo menos leer la fórmula, pero no sé si aquí todas las fórmulas están en los productos. Amplíame un poco cómo podemos ver que estamos dando una buena sal o una mala sal. Muy bien, Jaime. Aquí hay varios factores a tocar. Y vamos a comenzar por, como lo habíamos mencionado anteriormente, las fuentes. Por supuesto que las fuentes inorgánicas y principalmente los óxidos y los carbonatos van a ser más baratos. Muchas veces son subproductos de la industria del acero y por lo tanto tienen minerales pesados, lo cual pues, puede ser tóxico y peligroso. Y por consiguiente, pues como son subproductos, son los ingredientes más baratos. Si nosotros vemos sales minerales baratas, muy probablemente van hechas únicamente de óxidos y carbonatos. Seguidamente, otro punto que debemos tomar en cuenta es que hay sales minerales que ofrecen grandes cantidades, ¿verdad?, pero de fuentes poco biodisponibles. La disponibilidad tiene mucho que ver en cuanto a lo que nosotros esperemos obtener a la hora de suplementar. Entonces, tales situaciones se dan con también óxidos y carbonatos. Por eso es que son más baratas, ¿verdad? En algunos casos son tan increíblemente baratas que yo hasta dudaría de que realmente lleva los minerales traza que dice la etiqueta, ¿verdad? Entonces, para el caso de Balance, pues nosotros usamos la fuente más biodisponible e inorgánica, que serían los sulfatos, ¿verdad?
es la base de los minerales traza principalmente, y como lo había comentado antes, también usamos minerales orgánicos que van ligados a un glicinato, que es una molécula de bajo peso molecular y que por lo tanto tiene una facilidad para poder ingresar y nutrir a las células y a todo el sistema metabólico del animal. Es por eso que al tener una tecnología mayor, pues el costo va a ser mayor, pero también los resultados van a ser palpables más rápidamente y vamos a poder medir mejor. Esa es la mejor forma de, Esa es la mejor ver forma de verlo. si está funcionando. Así es. Okay. Al final va a depender mucho de a quién le estamos comprando. Entonces quiero que me amplíes un poco la capacidad instalada y técnica de DNA, que al final es el respaldo que nos puede dar. El diseño de las sales fue un diseño de varias personas, no fue solo un criterio, sino que, pues bueno, estuvimos basados en literatura como el NRC, que todos consultamos el NRC para ganado principalmente, y también la experiencia en campo que han tenido los demás profesionales. Haciendo esa amalgama y teniendo los productos y los aditivos necesarios, pues se logró llegar a esta línea. Estamos a nivel nacional en presencia por medio de las bodegas de agroimportaciones. De igual manera, directamente DNA tiene personas profesionales encargadas en cada región, que está partido en 4, que sería la región norte, oriente, occidente y sur, y ellos pues también dan asesoría a las ganaderías directamente. Pues Ricardo, simplemente agradecerte nuevamente el estar presente. Creo que dejamos un buen aporte y vamos a terminar esta entrevista. Esperamos haber sido de utilidad, haberles dejado aportes, y en pantalla aparecen los números de teléfono y la información general para que ustedes puedan directamente comunicarse con DNA y pedir la asesoría que requieran. Es importante ver que la asesoría no tiene costo y eso es algo valiosísimo. Entonces hay que usar esas herramientas que de alguna forma garantizan que vas a comprar un buen producto. Así que muchas gracias, feliz tarde y nos vemos en la expo. Gracias, Jaime, hasta pronto.